Muy buenos días con todos. Desde aquí, el Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Mi saludo y mi bendición para todos, especialmente para la Legión de María del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. También saludo a todos los miembros de la Legión de María de otras parroquias y a todos aquellos que no son de la Legión de María, pero quieren seguir también el manual oficial de la Legión de María. Bendiciones para todos. Estamos ahora en el capítulo número 10. Hoy vamos a hablar del capítulo número 10 del manual oficial de la Legión de María. Vamos a empezar para acabar a las 9:30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú nos convocas en tu nombre. Gracias porque nos has dado como madre a María. Gracias porque la Virgen es el regalo de primera clase que tú nos has dado. Gracias, Jesús, porque tú nunca nos dejas y porque a través de María, nuestra madre, nos muestras ternura y misericordia. Por eso vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a la explicación del capítulo 10 del manual de la Legión de María. Y empezamos ya con la exposición para acabar a la hora establecida. Comenzamos con la explicación del capítulo 10. ¿Cuál es el contenido del capítulo número 10? Es el apostolado legionario. Es el apostolado que debe hacer todo miembro de la Legión de María. Esto es muy importante. Todo miembro de la Legión de María, todo miembro del ejército de María, debe hacer apostolado. Ese es el contenido de este capítulo que hoy vamos a explicar. ¿Y en qué se basa la dignidad del apostolado legionario? En la dignidad de cada bautizado. Todo bautizado tiene una dignidad. En la iglesia todos tenemos la misma dignidad, todos somos hijos de Dios Padre, todos somos hermanos de Jesucristo, todos estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo, todos somos hijos de María. En la iglesia todos tenemos la misma dignidad. Por lo tanto, por usar una imagen del fútbol, todos estamos en primera división. No existen bautizados que están en primera división y bautizados que están en la Copa Perú o en la Liga Distrital. Todos los bautizados estamos en la primera división. Y los laicos tienen la misma dignidad que los miembros de la jerarquía. Hermanos de la Legión de María, tienen que creer que ustedes tienen la misma dignidad que el Papa, que los arzobispos, que los obispos, que los cardenales, que los sacerdotes, que los consagrados y consagradas. En la iglesia todos tenemos la misma dignidad, todos estamos en primera división. Los laicos también son llamados seglares, es lo mismo. Quiero aclarar estas palabras. Laicos y seglares son sinónimos. ¿Quiénes son los laicos o seglares? Son aquellos bautizados que no son sacerdotes, que no son religiosos, religiosas, que no son consagrados. Y en la iglesia la mayoría son los laicos. Ustedes, miembros de la Legión de María, son laicos, son seglares. Es lo mismo, laicos, seglares. Y en la iglesia todos tenemos la misma dignidad. Por lo tanto, todos tenemos que hacer apostolado. Porque así como todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos el deber de hablar de Jesús.
Dice un autor citado en el manual, cada uno de nosotros, aunque no sea más que un carpintero de aldea como lo fue Jesús mismo, o una humilde ama de casa como su madre, tiene una vocación. Es llamado individualmente por Dios a darle su amor y su servicio, a hacer un trabajo particular que otros tal vez puedan superar, pero que no pueden hacer en nuestro lugar. Nadie, sino yo mismo, puede entregar a Dios mi corazón ni hacer mi trabajo. Y es precisamente esta conciencia personal de la religión la que fomenta la legión. Fíjense qué importante. Nadie va a hacer lo que tú haces. Lo que te corresponde según tu vocación, eso nadie lo va a hacer, solo tú. Y cada uno de ustedes tiene su vocación, su situación concreta, sus deberes. Y eso que tú haces, eso es lo que tienes entre tus manos para santificarte y para hacer tu apostolado. Si eres taxista, pues tu taxi será medio para ser santo y hacer tu apostolado. Si eres ama de casa, hermana, tu santificación pasa por ser ama de casa y tu apostolado también por ser ama de casa. Si uno tiene como profesión ser médico, entonces su santidad pasa por su profesión de médico y hace su apostolado como médico. Cada uno tiene su propia vocación, su propio estado, su situación concreta. Y en la iglesia todos estamos llamados a ser santos y a hacer apostolado. ¿Qué documento cita el manual para hablar de la dignidad del apostolado? Hay un documento redactado por el Concilio Vaticano II que se llama Apostolicam Actuositatem y tiene como siglas AA. Por ejemplo, ustedes abran el manual, vayan a la página 63 y en la página 63 del manual hay una cita de la Apostolicam Actuositatem, AA. ¿Qué significa AA? Significa Apostolicam Actuositatem. Y está citado este documento en el manual. Este documento se escribió en el Vaticano II para hablar del apostolado de los laicos. ¿Qué significa Apostolicam Actuositatem? Significa la acción del apostolado. En la iglesia todos deben hacer apostolado. ¿Cuál es el contenido de la Apostolicam Actuositatem? Nos habla del apostolado de los laicos. Ahí se indica que los laicos deben hacer apostolado. Es una exigencia. Hermanos, es una exigencia hacer apostolado. No es un favor que le hacemos a Jesús. Dice 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no evangelizara! San Pablo dice, ¡ay de mí si no evangelizara! ¡Ay de mí si no hablo de Jesucristo a los demás! Qué importante es darnos cuenta que en la iglesia todos debemos hacer apostolado. Es totalmente equivocado pensar que solo el sacerdote debe hablar de Dios. Alguna vez he comentado esta anécdota que me pasó hace bastantes años atrás. Iba yo a renovar mi pasaporte por Breña, hay una oficina de migraciones. Entonces yo estaba entrando por una calle, ya estaba cerca a esa oficina de migraciones, iba a renovar mi pasaporte y se me acercó una señora muy sencilla y me dijo, padrecito, cómpreme. Y me ofreció una mica, esas micas que sirven para los documentos. Y entonces yo le di una estampita de la Virgen María, siempre me gusta regalar estampitas, aquí hay una, por si acaso no se las puedo regalar ahorita, virtualmente sí. Y le di la estampita de la Virgen María. Y un señor vio que le había dado a esa señora la estampita de la Virgen María y se me acercó furioso y delante de todos, porque había gente, había quienes estaban haciendo su cola, comenzó a gritar, idólatra, idólatra, ¿qué has hecho? Entonces yo le dije, tranquilo, chocherita, cálmate. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Le dije, vamos a pelear, pues, pero bíblicamente, hermano, yo no te tengo miedo.
Y entonces comenzamos a discutir. Era un hermano evangélico que estaba furioso porque yo le había regalado una estampita de la Virgen a esa señora. Y me comenzó a citar el Éxodo. Idólatra, la Biblia dice, no te hagas imágenes, no te postres ante las imágenes. Entonces yo también le citaba, él citaba, yo citaba, y la gente comenzó a ver, parecía un ring de box, y una señora gritó, dale duro, padre, dale duro. Por supuesto que al final yo no le convencí, pero yo me quedé con un sinsabor. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo esperaba que el padrecito le refutara, pero nadie intervenía. ¿Y cuántos católicos habían ahí? Los laicos a veces cometen el gran error de pensar que solo el sacerdote debe defender la fe. Tú también debes defender tu fe. Y tú debes de saber que no está mal tener imágenes sagradas. Y que cuando el Éxodo dice, no te hagas imágenes, no te postres ante ellas, lo que está diciendo es, no adores las imágenes. Por lo tanto, todos los laicos tienen que saber defender su fe, no solamente el padrecito. Siempre se me quedó grabada esa frase de la señora, dale duro, padrecito, dale duro. Por supuesto que yo lo traté con cariño, pero sí le dije algunas cosas con claridad. Hermanos, todos debemos hacer apostolado, todos. En la iglesia todos debemos hacer apostolado. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza, ya que insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Fíjense lo que dice la Apostólica Actuositate número 3. Tú tienes el derecho de hacer apostolado. Tienes el derecho. Y la obligación a los demás. El derecho de hacer tu apostolado como católico. Pero también es tu deber. Que no se te olvide, es tu deber. Tienes que hablar de Jesús. ¿Por qué el apostolado de los laicos es indispensable? Porque gracias a su apostolado se hace un gran bien al pueblo católico. Los laicos trabajan en armonía con los sacerdotes y así evangelizan. Qué bonito es cuando todos en la iglesia, unidos, en armonía, evangelizamos. Todo cristiano debe evangelizar. Un teólogo de los primeros siglos, llamado Tertuliano, decía que un cristiano que no anuncia a Cristo es como un perro que está mudo. ¿Para qué sirve un perro que está mudo? Para nada. Dicen unas hermanas, para una buena parrillada. No. Tenemos que ser evangelizadores, todos. Un cristiano que no anuncia a Cristo es como un perro que está mudo. Hay que hablar de Cristo, hay que hablar de la Virgen María, hay que hablar de la doctrina de la iglesia, hay que hablar de la moral de la iglesia. Hay mucha ignorancia religiosa. Y un miembro de la Legión de María hace un gran bien al pueblo de Dios cuando hace apostolado. Dice la página 64 del manual. Nos atrevemos a afirmar que el bienestar moral de una población católica depende de que ésta cuente con un buen número de apóstoles, pertenecientes al estado laical, pero imbuidos de un espíritu sacerdotal. Ellos procurarán al sacerdote unos eficaces puntos de contacto con el pueblo. Qué importante es que los laicos realicen su misión sacerdotal. Ustedes también son sacerdotes, ¿sí o no? Todo laico es sacerdote, profeta y rey. Aquí se nos dice que los laicos deben actuar con espíritu sacerdotal. ¿Qué significa que un laico es sacerdote? Que ofrece su vida a Dios. Todo sacerdote ofrece su vida a Dios. Tú debes ofrecer tu vida a Dios. Y ofreces lo que haces a Dios. Y todo lo que haces
tiene que ser una ofrenda agradable a Dios por medio de Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo miembro de la Legión de María tiene que hacer su apostolado imbuido de un espíritu sacerdotal. Debes de darte cuenta que estás llamado a hacer una ofrenda agradable a Dios con todo lo que haces. Y por eso todo lo que hagas debes hacerlo bien para la mayor gloria de Dios. Y el apostolado hay que hacerlo bien. Uno no hace apostolado de mala gana. El apostolado se hace de corazón, porque estamos convencidos. Ya he contado que cuando yo trabajaba como ingeniero, había un ingeniero que todo el día hablaba de fútbol, ya me tenía hasta acá. Todo el día hablaba de fútbol y le habíamos puesto como chapa, como chaplín, como apodo, Don Balón. Todo el día hablaba de fútbol, porque en su corazón estaba el fútbol. Si en tu corazón está Cristo y la Virgen María, ¿de qué vas a hablar? De Jesús y María. Por lo tanto, el apostolado se hace de corazón. Y eso significa que en mi corazón debe estar Jesucristo. Sin esta perfecta compenetración del sacerdote y el pueblo, no hay garantía de éxito, pues ambos se necesitan mutuamente. En la iglesia todos nos necesitamos, todos. Yo necesito de ustedes. Los sacerdotes están para servir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita a los sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay bautismos, no hay confesiones, no hay Eucaristía, no hay quien predique con autoridad la palabra de Dios. El sacerdote está para servir al pueblo. Y el pueblo de Dios necesita de los sacerdotes como sacerdotes. El sacerdote tiene que estar como sacerdote. Y esto es muy importante. ¿Para qué están los sacerdotes? ¿Para hablar de fútbol? No. ¿Para hablar de comida? No. ¿Para hablar de música? No. Están para llevar al pueblo de Dios a Cristo Jesús a través de los sacramentos y de la predicación de la palabra de Dios. El sacerdote también necesita del pueblo de Dios. El sacerdote necesita de los fieles, necesita la oración de los fieles, necesita el consejo de los fieles, necesita la corrección de los fieles, necesita el apoyo de los fieles. Y cuando digo apoyo, por si acaso no estoy hablando de plata. No estoy hablando de plata. Lo que un sacerdote necesita de los fieles es su oración, su consejo, su corrección, que le ayuden también en su misión, porque hay muchas cosas que ustedes pueden resolver, no necesitan que todo lo resuelva el padrecito. Por supuesto, unos y otros nos necesitamos, y lo que trae la fuerza de esa unión es la oración mutua. ¿Qué debe tener todo laico? Debe tener celo apostólico. Cuando no hay celo apostólico, la iglesia no puede crecer. Necesitamos celo apostólico. Hermanos, hay que anunciar el evangelio con pasión, con ilusión. Estamos para evangelizar, sabiendo que no podré evangelizar, como ya lo he dicho, si en mi corazón no está Cristo. Por eso, para evangelizar hay que ser evangelizados. No puede haber evangelización, no puede haber celo apostólico si yo no tengo un trato con Cristo. Lo primero es el trato con Cristo. Y para tratar a Jesucristo necesitamos de la Virgen María. Ya lo he dicho, un cristiano sin María es un cristiano a media caña. ¿Me han entendido, no? Un cristiano sin María es un cristiano a media caña. Cita de este siervo inútil, Padre Carlos. Necesitamos de la Virgen María para tener celo apostólico. Por eso, cuando reces tu rosario, pídele a la Virgen que te dé vibración apostólica, ilusión en tu apostolado, que te inyecte el gozo de evangelizar. Lo cierto es que donde no se cultiva asiduamente el celo apostólico, se prepara el terreno para que surja otra generación desprovista de todo interés por la Iglesia, de toda conciencia de responsabilidad para con ella. ¿Y qué provecho puede salir de un catolicismo tan inmaduro? Página 64.
Miren, en la página 64 dice que si nosotros no hacemos apostolado, si ustedes, la Legión de María, no hacen apostolado, vamos a tener un catolicismo inmaduro. ¿Por qué un catolicismo inmaduro? Porque un católico maduro anuncia a Cristo. No está esperando que el padrecito hable de Jesús. Un católico maduro hace apostolado, habla de Dios, no se queda callado, enseña según sus posibilidades la doctrina de la Iglesia. Por eso un católico maduro conoce lo básico de la fe, se preocupa de formarse. No podemos ser católicos inmaduros. Se cuenta que una manzana se cayó del árbol y las otras manzanas se comenzaron a reír. Y la manzana que se cayó le dice a las manzanas que se habían quedado ahí, ¿de qué se ríen? Inmaduras. Claro, las manzanas inmaduras están ahí, todavía no se caen. Nosotros debemos ser maduros y no tener miedo de correr riesgos. Ser maduros en la fe significa evangelizar, no hay que ser inmaduros. ¿Cómo se debe realizar el apostolado en la Legión de María? En comunión con los sacerdotes, guiados por ellos, unidos en los mismos intereses. La Iglesia es jerárquica. He dicho que todos los bautizados tenemos la misma dignidad. He dicho que los laicos o seglares, que es lo mismo, tienen la misma dignidad que los sacerdotes. Pero en la Iglesia hay quienes guían. Los sacerdotes están para guiar a Cristo. Los sacerdotes están para guiar a Jesucristo. Mal haría un sacerdote que lleva a sus fieles hacia sí mismo. Es lo que se llama el sacerdote showman. Un sacerdote showman está traicionando a Jesús. El sacerdote está para llevar a la gente a Jesús. Y por eso siempre se dice que un sacerdote debe evitar que los fieles lo sigan a él. Los fieles deben seguir a Jesucristo. Y mal haría un sacerdote que le gusta que los fieles le sigan a él. Hermanos, se sigue a Cristo. Todos unidos buscamos los intereses de Cristo. Todos en comunión buscamos los intereses de Jesús. Y es cierto que la Legión de María, en ese sentido, es ejemplar porque todo lo que hace lo hace en comunión con los sacerdotes, concretamente con el párroco. La Legión, aunque compuesta en casi su totalidad de personas seglares, obrará inseparablemente unida con sus sacerdotes, acaudillada por ellos con absoluta identidad de intereses entre ambos, y buscará con ardor completar los esfuerzos del pastor y ensanchar su campo de acción en la vida de sus feligreses, para que estos, acogiéndoles, reciban al Señor que le envió. Qué importante es que los miembros de la Legión de María, como hacen su trabajo de campo, sepan también qué está pasando en la parroquia, y si ven algo, una necesidad, pues le avisen al sacerdote, quien con mucho gusto visitará a ese enfermo, a esa persona necesitada, y de esa manera todos nos vamos ayudando en la comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cómo se concreta el apostolado de la Legión de María? Realizando sus labores en coordinación con el párroco. Y como ya he dicho, la Legión de María siempre es muy respetuosa a las indicaciones del párroco. En este momento, ¿cómo no agradecer a todos los presidios de las diferentes parroquias donde he trabajado? No es por franelear, y aquí me dirijo sobre todo a las hermanas, porque la gran mayoría de los miembros de la Legión de María son mujeres. No es por franelearles, hermanas, no es por echarles incienso, pero tengo que agradecer a las legionarias de las parroquias donde he trabajado, la parroquia Corazón de María, la parroquia Cristo Sacerdote, la parroquia Santa Rosa, y también, por supuesto, al santuario del Señor de la Divina Misericordia, porque siempre todo lo que han hecho lo han hecho en coordinación con el párroco. Y en ese sentido, cómo no felicitarlas a todas las hermanas legionarias, que son santazas. A través de la Legión, el laico se acostumbra a trabajar en la parroquia en estrecha colaboración con los sacerdotes
y a participar en responsabilidades pastorales. Hay una estrecha colaboración con los sacerdotes y eso manifiesta cómo la iglesia es comunión. ¿Se acuerdan la clase pasada de qué era? ¿Se acuerdan? Del cuerpo místico de Cristo. Somos un cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y eso se ve en el trabajo que hace la Legión de María, siempre en coordinación con el párroco. Los sacerdotes deben considerar el apostolado seglar como parte integral de su ministerio y los fieles como un deber de la vida cristiana. Eso lo dijo el Papa Pío XI y está citado en el manual en la página 70. Los sacerdotes deben considerar el apostolado seglar como parte integral de su ministerio. ¿Qué es el apostolado seglar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es seglar? Seglar es laico, es lo mismo. El apostolado seglar es el apostolado de los laicos. Los sacerdotes debemos considerar el apostolado de los laicos como parte integral de nuestro ministerio. Es decir, forma parte de mi servicio considerar lo que ustedes hacen y ayudarles y acompañarles. Y por otra parte, los fieles tienen el deber de hacer apostolado. Todos debemos hacer apostolado, todos. Gracias a Dios, hay muchos laicos que han tomado en cuenta esto del deber del apostolado. Conozco muchos taxistas, tengo muchos taxistas amigos, los he conocido en la cancha, por si acaso. Un tiempo nos reuníamos con ese grupo de taxistas, ahora ya no. Tengo un amigo taxista que a veces me llama, me dice: Padre Carlos, ha subido un pasajero y quiere confesarse. Yo le digo: tráelo ahorita, compadre, tráelo ahorita. Y así tengo varios amigos taxistas que hacen apostolado. Evangelizan en su taxi, dan estampas. Qué importante es que los laicos evangelicen. Qué importante es que los laicos sean maduros, no estén esperando que el sacerdote tome iniciativas. Ahora bien, es importante consultar también las iniciativas para que no se metan cosas raras. Repito, hay que consultar las oraciones, las novenas, las devociones, porque entran cosas raras si no se consulta al sacerdote. Ahora, desgraciadamente, se están metiendo muchas cosas raras en internet. Oraciones raras, no aprobadas por la iglesia. No hagamos cosas raras. No hagamos cosas raras. La iglesia no enseña cosas raras. La iglesia nos pide ser eucarísticos, ser marianos, leer la Sagrada Escritura, practicar las horas de misericordia, vivir los mandamientos. Ahí tenemos bastante. No estemos buscando cosas raras. ¿Qué características tiene el espíritu del apostolado legionario? Para ser apostolado hay que tener un gran ideal y un gran dinamismo. ¿Qué características tiene el espíritu del apostolado legionario? Idealismo y dinamismo en alto grado. ¿Cuál es tu ideal? Llevar almas a Cristo. Tu dinamismo, las iniciativas. El ideal es llevar almas a Cristo. Que todos se salven. Y el dinamismo, las iniciativas, y es importante la coordinación a través de esa estructura que tiene la Legión de María. Hay una curia, hay presidiums, hay disposiciones, hay recomendaciones. Aquí en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia, una vez al mes me reúno con la curia, se toman decisiones. Por ejemplo, vamos a tener el 24 de octubre a las 9 de la mañana la consagración de los niños al Inmaculado Corazón de María a través del Facebook. Se está promoviendo también rezar el rosario, pero esto sí es bueno aclarar, estamos en un tiempo de pandemia, no es obligatorio, como ustedes comprenderán. Si a un hermano o hermana no puede, no hay ningún problema, no se puede por salud o también de repente por su propia situación. No es obligatorio el caso de rezar en este momento el rosario en los parques por el tiempo que estamos viviendo.
Ya cuando pase la pandemia, por supuesto que se ajustarán las tuercas en ese sentido. Ahora hay que también ser realistas, estamos en tiempo de pandemia, pero sí es una bonita iniciativa, si se puede, y por supuesto que no sean grupos muy numerosos, rezar el Santo Rosario en los diferentes parques de la parroquia. Es una iniciativa muy bonita, pero que no es obligatoria en este momento por la situación que estamos viviendo, ¿no? Y hay que mantener, por supuesto, la distancia, que no sean grupos numerosos, y la hermana o el hermano que no puede, no pasa nada, santa paz. Pero lo que sí tiene que hacer todo miembro de la Legión hoy es hacer sus oraciones de todos los días y en la medida de sus posibilidades hacer apostolado, de repente a través de las redes, de repente a través de un vecino, de repente a través de un familiar. Eso sí se puede hacer. Y lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Punto. Los legionarios podrán ser de suyo humildes como el cayado, el zurrón y los guijarros del pastor, pero con ellos, transformados por María en instrumentos del cielo, saldrá el sacerdote como otro David con certeza de victoria al encuentro del más temible Goliat, la incredulidad y el pecado. Fíjense, los legionarios podrán ser de suyo humildes como el cayado, el zurrón y los guijarros del pastor, pero con ellos, transformados por María en instrumentos del cielo, saldrá el sacerdote como otro David con certeza de victoria al encuentro del más temible Goliat, la incredulidad y el pecado. ¿Se acuerdan el pasaje entre David y Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Con qué lo mató? Un niño contestó esa pregunta diciendo, con una moto. ¿Cómo que con una moto? Sí, con una Honda, pues. Sabemos que David mató a Goliat llevando un cayado, un zurrón y unos guijarros. El zurrón es la Honda, no es la moto, por si acaso. Y así lo mató. Pues la legión es instrumento, qué bonito, ¿no? Con humildad se ponen en disposición para que el sacerdote realice su misión. Y así el sacerdote, con la ayuda de la legión de María, puede tumbarse a Goliat, noquear a Goliat. Y el peor Goliat, la incredulidad y el pecado. La legión de María, con humildad, se considera como ese cayado, zurrón y guijarros del pastor, que se pone a disposición de David, que es el sacerdote, y el sacerdote, gracias a la colaboración de la Legión de María, vence a Goliat, lo tumba, lo tumba. ¿Cómo se forma a los legionarios en el apostolado? En el sistema maestro-aprendiz. ¿Qué significa el sistema maestro-aprendiz? Significa que hay que ir a la cancha. ¿Me han entendido? Patitos al agua. Patitos al agua. ¿Quieres aprender lo que es el apostolado? Haz apostolado, guiándote siempre por lo que te dicen tus hermanos de la Legión de María, sobre todo las disposiciones establecidas. ¿Qué características tiene el sistema maestro-aprendiz? Si bien hay capacitación y formación, se incide en que lo mejor es la práctica del apostolado mismo. Un miembro de la Legión de María aprende a ser apostolado practicándolo, más que en una pizarra, más que en un PowerPoint, más que en un curso de capacitación. ¿Cómo aprende a ser apostolado un miembro de la Legión de María? En la cancha. Repito, estamos en una situación difícil, hay contagios todavía, no hay que estar paralizados por el virus, quiero aclarar, no hay que tener pánico ante el virus, pero sí hay que cuidarnos. Y por eso los miembros de la Legión de María, del Santuario del Señor de la Divina Misericordia, tienen que cuidar la salud de los demás, y en la medida de sus posibilidades, con toda paz y libertad, vean si pueden hacer ciertos apostolados que demanda, por ejemplo, salir. Si no se puede, no se puede.
Hay un principio muy importante en la doctrina de la Iglesia que está en latín y que dice ad impossibilia nemo tenetur. Lo voy a traducir. A lo imposible nadie está obligado y no hay ningún pecado. A lo imposible nadie está obligado. Si no se puede, no se puede. Es muy corriente la opinión de que los apóstoles se forman principalmente escuchando conferencias y estudiando libros de texto. La Legión, en cambio, cree que la formación se hace imposible si no va acompañada de trabajo práctico. Hay que ir a la cancha, ahí se hace el apostolado. Ahora, en esta situación concreta, Padre Carlos, ¿cuál es mi cancha? Si no puedes salir, por salud, por tu situación concreta, de repente tus hijos, tus nietos te generan una bronca porque sales, no generes problemas en tu casa, tranquila, paz. Reza tu rosario, reza mucho por los sacerdotes, haz tus oraciones propias de la Legión de María. Cada uno tiene su situación concreta, pero todos tenemos que hacer apostolado en la situación concreta en la que estamos. Es más, hablar de apostolado y no practicarlo puede resultar contraproducente, por razón de que al discutir cómo debería hacerse un trabajo, hay que exponer sus dificultades y también señalar un ideal y un nivel de ejecución muy elevados. Pero hablar a principiantes de esta manera, sin demostrarles al mismo tiempo, mediante la práctica, que tal trabajo está a sus alcances y hasta es fácil, no servirá más que para asustarles y hacerles desistir. ¿Qué significa todo esto? Lo voy a resumir. Cuando una persona está en la Legión de María, hay que enseñarle en la práctica a hacer apostolado, más que cuestiones teóricas. Ahora bien, hay que enseñar lo básico de la fe, hay que saber el catecismo básico, porque lo contrario, ¿qué vas a hablar? Hay que formarnos. Un miembro de la Legión de María debe conocer lo básico del catecismo, lo básico. No estoy diciendo que te aprendas de memoria todo el catecismo, lo básico. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es la Virgen María? ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Cuáles son las oraciones cristianas básicas? Hay que conocer lo básico de la Biblia, lo básico. Y patitos al agua, ya, hacer apostolado. El apostolado se realiza en la cancha. Y todos sabemos que en la cancha gana siempre cristal. No se olviden que el celeste es el color de la Virgen María. Muy bien, pues hemos terminado. Esta tarea no entra para el bloque que les he dejado y que va a tener premio. ¿Se acuerdan, hermanos de la Legión de María? Hemos hecho un bloque ya de tareas. Esto va a ser para el próximo bloque. El anterior bloque ya lo cerramos el sábado pasado. Vamos a dar buenos premios. Tenemos Mercedes del año, pero en tamaño miniatura, para regalar a los miembros de los presidios que saquen las mejores notas. En la página 67 del manual se cuenta una anécdota de San Pío X. La van a leer. Y van a comentar lo que San Pío X dice sobre los seglares y a qué se refiere. ¿De acuerdo? Muy facilita esta tarea. Estoy buena gente hoy día. En la página 67 del manual, ustedes van a encontrarse con una anécdota de San Pío X. Y entonces la leen y cada presidium va a hacer el comentario de lo que dice San Pío X y a qué se refiere. Vamos a terminar con la oración por la beatificación de Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te pedimos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida
para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues hemos terminado la clase de ahora y hemos visto la necesidad del apostolado. Hay que hacer apostolado. Ánimo. No se olviden que el que no hace apostolado es como un perro que está mudo. Bien, pues ya les voy a dar la bendición y sobre todo piensen que cuando hacen apostolado están colaborando con el bien de la iglesia. Cada vez que yo hago apostolado, estoy colaborando con el bien de la iglesia. El Señor cuenta conmigo. Ahora sí les dejo porque algunas hermanas legionarias me han dicho que van a preparar una buena pachamanca. Están rompiendo el piso de sus salas para hacer la pachamanca. Así que ya las dejo, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, que Dios Todopoderoso les acompañe y de la mano de Jesús y María hagan su apostolado. Bonito sábado, buena pachamanca.